Bueno, como esta es la quinta sesión de la red, claro, en fin, siempre al final me entraba la duda de qué contar y que fuera complementario, que no hubiera contado ya previamente y además, sabiendo que también José Manuel estaba, digamos, intervenía antes, pues él me permitía no contar cosas que ya ha contado él, sobre todo desde el punto de vista del metabolismo, ¿no? Que lo ha hecho muy bien. Entonces, pensaba que a lo mejor lo que podía ser de interés es contar algunas estrategias o experiencias de estrategias de reducción, bueno, frente a la escasez de recursos, pero de reducción fundamental en el uso de energía y materiales en los sistemas urbanos, sabiendo que el escenario al que estamos abocados, como ahora trataré de explicar, es precisamente ese de la reducción, ¿no? Entonces, bueno, he planteado la exposición en estas cuatro apartados. Una pequeña introducción, recuperar algunas de las enseñanzas históricas sobre transiciones socioecológicas y su posible relación con el concepto de resiliencia que ya ha salido y que claro no voy a volver sobre él. Llamar la atención sobre dos aspectos que van a condicionar tanto esas transiciones como la capacidad de adaptación, y en ese sentido entronca creo un poco con el concepto de resiliencia, que será el techo del petróleo, el pico y el propio cambio climático con algunas de sus consecuencias, y luego ver cómo en los sistemas urbanos se ha planteado esa transición y además viendo que las dos experiencias tal vez más conocidas y una pequeña valoración de esas experiencias son las post-carbon cities y las transition towns, realmente como estrategias en sistemas urbanos para acometer ese desafío, ¿no? de la transición energética y la transición socioecológica, y teniendo como resultado, o básicamente como objetivo, la adaptación a ese nuevo contexto que viene derivado del peak oil y del propio cambio climático. Bueno, pues eso es lo que querría contaros. El contexto para reflexionar sobre estrategias de reducción en sistemas urbanos básicamente es que hay una doble restricción tanto por el lado de los recursos como por el lado de los residuos. Por el lado de los recursos, con el asunto del techo del petróleo, que todos conocéis, y por el lado de los residuos, pues claro, el cambio climático es una manifestación de que hemos superado los límites precisamente a la capacidad que tiene la atmósfera de absorber gases de efecto invernadero sin incrementar la temperatura media del planeta. Entonces tenemos un problema de que hemos sobrepasado los límites por el lado de los residuos, y tenemos un problema también de límites por el lado de los recursos. Claro, esto obliga a estrategias de adaptación para favorecer precisamente la capacidad de hacer frente, si queréis, a esa doble perturbación, que es una doble perturbación muy importante, ¿no? Y de ahí un poco el encaje con el asunto que hoy nos trae aquí, que es el de la resiliencia, ¿no? En sistemas urbanos. Sobre todo porque si nos damos cuenta que el grueso de la actividad humana ya se está realizando, una parte muy importante se está realizando en sistemas urbanos, y en el futuro va a ser todavía mayor ese porcentaje, pues digamos la cuestión o el planteamiento que os intento transmitir todavía creo que cobra más vigencia, ¿no? Si quisiéramos resumirlo en una frase, podríamos decir que esa transición de sistema socioeconómico, pero también de transición socioecológica y transición energética, se va a jugar en las ciudades. Es decir, el campo de juego va a ser los sistemas urbanos. Y esto me permite un poco conectar con alguna cosa que ha dicho José Manuel, es decir, la reflexión sobre los grandes problemas las tenemos que hacer en el territorio, en los sistemas sobre los que podemos o sobre los que tenemos capacidad para intervenir. Entonces eso es lo que nos permite ver las dos dimensiones que planteaba José Manuel, de suelo, vegetación y el clima como una consecuencia. Precisamente centrarnos en los sistemas urbanos es porque son los que tienen más capacidad para gestionar y utilizar esos recursos naturales, generar esos residuos que tienen como consecuencia precisamente, en este caso, el cambio climático. Bueno, ¿qué nos enseñan la reflexión sobre las transiciones socioecológicas desde el punto de vista de la historia de la humanidad? Pues nos enseñan
dos o tres cosas importantes. La primera es que cuando pensamos en términos históricos, todas las grandes transiciones del sistema económico en la humanidad, si pensamos el paso de las sociedades cazadoras y recolectoras a las sociedades agrarias y de las sociedades agrarias a las sociedades industriales, en todos los casos hemos observado que se ha producido un aumento en la utilización y el consumo de energía y materiales tanto en términos totales como per cápita. Esto siempre ha sido así. Un habitante de una sociedad agraria tradicional utilizaba más energía y materiales que un habitante de una sociedad cazadora-recolectora, y un habitante de una sociedad industrial utiliza mucho más energía y materiales que un habitante de civilizaciones anteriores o modelos de producción y consumo anteriores. Claro, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que la próxima transición que nosotros queremos acometer en este contexto la vamos a tener que hacer con unas perspectivas de menos recursos, de menos disponibilidad de energía y materiales, y en un contexto en el que el problema de los residuos ha hecho su aparición de manera muy abrupta, ¿no? Entonces, esta es la perspectiva. No vamos a tener la misma perspectiva que en anteriores transiciones, ¿no? Bueno, ahí tenéis un ejemplo un poco de los usos de energía y materiales en sociedades cazadoras recolectoras, sociedades agrarias y sociedades industriales, y como veis, pues en un caso hay cambios de un orden de magnitud en el uso de materiales o de energía, y en términos también tanto per cápita como por unidad de superficie en estos perfiles metabólicos. La segunda lección es que las transiciones no se producen, no todos los territorios transitan al mismo tiempo y de la misma forma, sino que en la actualidad, por ejemplo, estamos viendo a nivel mundial, estamos viendo cómo conviven transiciones o sociedades que transitan o que ya han transitado hasta la sociedad industrial, o sociedades que están experimentando transiciones conflictivas, contradictorias, de sociedades agrarias a sociedades industriales, donde, por ejemplo, el elemento tradicional rural pues sigue siendo muy relevante, pero a la vez choca o genera conflictos con esa expansión del ámbito de lo urbano y de lo industrial, ¿no? Y de hecho, pues esta clasificación que siempre se hace, ¿no?, entre países ricos y países pobres o industrializados o, entre comillas, en desarrollo, pues responde también a ese perfil metabólico y a las consecuencias que tiene cada uno de esos modelos sobre la utilización de energía y materiales y generación de residuos. Pues ahí tenéis simplemente una comparación, ¿no?, en términos de perfil metabólico, consumo de energía y de materiales por habitante y año, ¿no? Así que eso también tenemos que contar con ello, ¿no? Y el papel que tienen las ciudades en sistemas económicos de base urbana e industrial, y el papel que tienen las ciudades en sistemas económicos de todavía base agraria o rural, pues también es muy diferente. La tercera enseñanza que nos proporciona la reflexión sobre las transiciones es que en casi todos los casos vemos que se produce lo que podríamos llamar una paradoja tecnológica o el efecto rebote. Es decir, a veces se piensa que esta cuestión de la transición de sistemas se resuelve tecnológicamente, que vamos a encontrar una tecnología que nos va a permitir transitar de un sistema a otro sin dolor y que nos va a permitir a la vez consumir menos energía y menos materiales en el paso siguiente. Bueno, pues ya sabemos que la tecnología desde el punto de vista ambiental pues siempre ha tenido un comportamiento muy contradictorio, y es más, ha favorecido el incremento en el uso de energía y materiales más que su reducción. ¿Por qué? Pues entre otras cosas por esto que veis aquí del efecto rebote. Es decir, el efecto rebote, yo creo que todos seguramente que lo conocéis, se produce cuando las ganancias en eficiencia individuales por producto que consumimos más que compensan con incrementos en el consumo global. O sea, ahí os he puesto el ejemplo típico de un automóvil, ¿no? Pues los automóviles hace 30, 40 años consumían mucho más gasolina por 100 kilómetros recorridos de lo que utilizan ahora. Eso podría llevarnos a la idea de que consumimos menos energía o menos combustible para transportarnos ahora que hace 40 años. Pues no, lo que observamos es que entre medias la gente recorre el triple de kilómetros y hay dos veces más de coches, ¿no? Entonces, el efecto conjunto de una ganancia en eficiencia en los motores se ha saldado con un incremento del combustible. Y esto, pues podríamos poner un montón de ejemplos desde el punto de vista tecnológico, los teléfonos móviles, bueno, un montón de cosas, ¿no?, que se han saldado no con ahorros, sino con
incrementos en los consumos. Bueno, a partir de aquí hay una sugerencia que hizo en su día Joseph Tainter cuando reflexionaba sobre el colapso de los sistemas complejos. Es un libro importante, algunas cosas discutibles, pero es un libro importante. Y cuando leí ese libro hubo un párrafo de los que más me hizo pensar, y es este que os pongo aquí. El desarrollo de la complejidad es una paradoja de la historia humana. Durante 12.000 años hemos desarrollado tecnologías, economías e instituciones sociales que han costado más trabajo, tiempo, dinero, energía y molestias, lo que va en contra de nuestra aversión hacia tales costes. ¿Por qué entonces las sociedades humanas se fueron haciendo cada vez más complejas? Buena pregunta. ¿Podríamos llegar a la conclusión de que, reflexionando sobre la resiliencia, mayor complejidad nos está generando menos resiliencia? ¿O no? Bueno, esto podría ser una cuestión que luego, si queréis, discutimos en el debate, ¿no? ¿O existe una relación entre la prevención en el sentido de simplificación y mayor resiliencia? Bueno, pues esto me parece que también es otro asunto sobre el que merecería la pena discutir. Bueno, vamos con un simple recordatorio de la primera de las restricciones a la escasez de recursos, ¿no? El papel central del techo del petróleo y del crudo en la última crisis. Bueno, ya sabéis que el petróleo supone el 90% del transporte, la base de la industria petroquímica, la agricultura cada vez está más subsidiada por combustibles fósiles, y esto supone el 35% de toda la energía primaria a nivel mundial. Bueno, prácticamente cada 12 días nos merendamos 1.000 millones de barriles de petróleo cada 12 días, ¿no? Que eso básicamente es cuando se descubre, últimamente cuando dicen se ha descubierto un yacimiento de tal, pues parece que va a resolver el problema de escasez, y luego resulta que equivale a 10-12 días de consumo del mundo, con lo cual, pues no, como veis, no supone nada. Este es el reconocimiento que hizo la Agencia Internacional de la Energía del problema. Es conocido, simplemente es un recordatorio. No voy a entrar en ello porque me interesa más avanzar, ¿no? Las consecuencias de esto. Consecuencias para la reflexión que estamos haciendo hoy aquí. Creo que nos enfrentamos a una transición que, como decía antes, se va a saldar con una reducción en el consumo de recursos, y esto es una excepción histórica. Y la otra excepción histórica es que esto lo hacemos en un contexto de cambio climático. Es decir, que aunque no hubiera peak oil, la restricción que supone el cambio climático desde el punto de vista de generación de emisiones, concentración y por tanto agravamiento del problema, ya sería un argumento suficiente para frenar, reducir nuestra extracción y consumo de combustibles fósiles, aunque no hubiera peak oil, ¿vale? De hecho, ya sabéis que algunas estimaciones lo que plantean es que, si nos tomamos en serio esto, pues tendríamos que dejar en el subsuelo, es decir, no extraer para no emitir y no concentrar, la mitad del gas, un tercio del petróleo y el 80% de las reservas de carbón. No extraerlas, porque si las extraemos las consumimos, y si las consumimos emitimos, etc., ¿no? Entonces, la tecnología en esta encrucijada pues tiene muchas limitaciones, como planteaba antes con el efecto rebote, ¿no? Y entonces lo que tendríamos que plantear estrategias planificadas y conscientes de reducción del consumo y la producción en el ámbito que ahora nos toca, que es el de los sistemas urbanos, ¿no? Sin olvidar una trampa que va a ser muy importante, y sobre todo para las ciudades, que son las más consumidoras, y es la trampa de la energía. Te das cuenta que plantear una transición del sistema energético de combustibles fósiles a fuentes renovables implica que en un contexto de reducción del consumo de combustibles fósiles, en un contexto de reducción, vamos a tener que destinar una parte de eso no a consumo final de energía, sino a consumo de esa energía para financiar las infraestructuras del nuevo sistema, del sistema renovable, ¿sí? Placas fotovoltaicas, eólicas, etc. Eso lo vamos a tener que construir, y durante muchos años ese nuevo sistema va a actuar como sumidero y no como fuente energética. Entonces, el cómo resolvamos la trampa de la energía
en cómo resolvamos la trampa de la energía nos va una parte muy importante de la solución a todo esto. Y además con un elemento contradictorio, porque cuanto más rápido queramos ir, mayor va a ser el elemento de sumidero y menor el de fuente. Esto es una contradicción de la propia solución. Entonces, ¿qué estrategias de reducción se plantean en el caso urbano, ¿no? Bueno, pues las ciudades ya sabéis que es el principal asentamiento, ¿no? Suponen el 50% de la población mundial. Suponen, esto es un pequeño recordatorio, aquí un par de transparencias de lo que dije en otra sesión, pero me parecía importante recordarlo. Suponen entre el 60 y el 80% del consumo energético a nivel mundial. 3/4 partes de las emisiones se realizan en las ciudades y también se consumen el 75% de los recursos naturales mundiales, ¿no? Y en algunas estimaciones que se han hecho sobre lo que representa en el PIB mundial, pues suponen el 80% del PIB, ¿no? Claro, todo esto en el 2% de la superficie terrestre, lo cual es una asimetría, un contraste bastante fuerte. Es decir, que toda esa gestión de energía, de utilización de energía, materiales, agua y residuos por parte de las ciudades lo realizan en un territorio concreto, y ese territorio concreto resume muy bien lo que planteaba antes José Manuel, de ser una expresión de la acumulación jerárquica del poder, que es el que decide sobre la utilización de esos recursos en función también de la red. Aquí tenéis en el metabolismo de las 27 ciudades más, las megaciudades de más de 10 millones de habitantes, como, pues fijaros, en el año 70 esas megaciudades eran solo 8, ¿no? Pero bueno, veis que en la actualidad pues suponen, como veis ahí, solo las 27 megaciudades suponen el 6,7% de la población mundial, casi el 15% del PIB, bueno, el 10% casi del uso de electricidad, las 10 megaciudades, las 27 megaciudades, el 12% de los residuos, uso energético, etc. Eso solo son las 27 ciudades que tienen más de 10 millones de habitantes en el mundo. Claro, lo que observamos es que en las ciudades el crecimiento del consumo de recursos es muy superior al crecimiento demográfico, igual que también el crecimiento en la utilización del territorio es muy superior al crecimiento demográfico. Entonces estas tendencias lo que ponen de relieve es que en el caso de que se logren resiliencias, se están logrando resiliencias a costa del resto del mundo, a costa del resto de los territorios. Y en el caso de los materiales ocurre un poco lo mismo, ¿no? Ha habido una evolución muy preocupante desde los años 70, ciudades crecientemente intensivas en materiales no renovables, los metales han cuadruplicado o quintuplicado el uso, se ha cuadruplicado o quintuplicado el uso de estos materiales en la ciudad, mientras que la población pues, ha aumentado entre el 75 y el 100% desde los años 70, ¿no? Con diferencia, los materiales más importantes que se utilizan en las ciudades y que han experimentado mayor crecimiento son los materiales de construcción. Bueno, frente a esto, ¿cuáles han sido las dos iniciativas interesantes, y ahora está la última parte de la exposición, para intentar reducir estas dinámicas, ¿no? de consumo tan insostenible de energía y de materiales? Pues han sido estas dos, ¿no? las post-carbon cities y las transition towns. En las ciudades, como decía, nos lo jugamos todo, lo que, como dice Jorge Richman, ¿no? El siglo de la gran prueba, en este caso, lo vamos a decidir en el caso de las ciudades, ¿no? Porque se van a tener que adaptar a esa doble restricción del pico y el cambio climático. De hecho, las ciudades fueron los primeros sistemas urbanos que declararon o que reconocieron públicamente que nos encontrábamos en una situación, por ejemplo, de emergencia energética. A partir del primer decenio del siglo XXI empezamos a ver cómo algunas ciudades reconocían el peak oil y se declaraban en situación de emergencia energética. Y ha habido dos iniciativas que serían estas que comentaba, ¿no? De ciudades post-carbón y ciudades en transición. Estas iniciativas tienen algunos elementos comunes. Por ejemplo, están promovidas por grupos de activistas, es decir, vienen en general de abajo, para concienciar sobre el techo del petróleo. Intentan, de diferentes formas, presionar a los gobernantes para asumir políticas energéticas alternativas.
Este es un segundo elemento común entre ambas. En tercer lugar, hay una confianza en que en el ámbito local y el ámbito más cercano es el que ofrece más oportunidades para avanzar en esa transición socioecológica o en ese reconocimiento o en esa lucha contra la emergencia energética. Se suelen apoyar economías descentralizadas y sostenibles desde el punto de vista de estas iniciativas y la movilización ciudadana aparece como un elemento fundamental para que lleguen a buen puerto. Como hay muchas cosas, muchos ámbitos en los que se puede actuar para avanzar hacia una transición que reconozca la necesidad de reducción del consumo de energía y materiales, los ámbitos que han planteado como más relevantes han sido los de la energía y el transporte. ¿En qué rasgos diferencian la iniciativa de las Post-Carbon Cities y de las Transition Towns? En primer lugar, las primeras, las Post-Carbon Cities, suelen ser iniciativas de ámbito de ciudades más grandes, mientras que el origen de las Transition Towns fue ciudades más pequeñas, núcleos incluso rurales, y en general no florecieron en ciudades de lo que podríamos llamar nosotros ciudades de gran tamaño. Las primeras son más bien, tienen su origen geográfico en Estados Unidos, iniciativas de ciudades en Estados Unidos y Canadá, frente a las segundas que se desarrollaron más en el Reino Unido y en otros países europeos. Tienen también una diferente perspectiva sobre la gravedad de la situación. Las Transition Towns tienen una visión más radical, las Post-Carbon Cities reconocen la gravedad, pero el énfasis yo creo que también es menor, porque eso les obligaría también a plantear medidas más radicales para cambiar la situación. Y las formas de organización son un poco diferentes. En el caso de las primeras es más de arriba abajo, y en el caso de las Transition Towns es más bottom-up, ¿no? Aunque bueno, esto cada vez está más matizado. Y uno de los elementos diferenciadores es que es el papel que tienen las renovables. Para las Post-Carbon Cities, las renovables básicamente es la solución, y cómo llevarlo a cabo esa transición hacia las renovables es la solución al dilema energético, sería la solución al dilema energético, mientras que las Transition Towns opinan que las renovables no van a ser la solución por sí mismas y que a lo que estamos obligados es a emprender un descenso energético, ¿no? O sendas de descenso energético. Ahí tenéis algunas fechas en las cuales las ciudades declararon estar en situación de emergencia energética o reconocieron el peak oil, ¿no? Pues ahí tenéis Nueva York, cerca de Nueva York, Wilkes, Barnaby en Canadá, San Francisco en California, Bloomington en Indiana, en Australia, Austin, Texas. Bueno, ahí tenéis una muestra de algunas ciudades que entre 2005 y 2008 reconocieron el peak oil y plantearon medidas de política municipal para adaptarse a la situación de menor disponibilidad de recursos y de reducción del uso de los combustibles fósiles. Cifras básicas de cada una de estas iniciativas. Pues las ciudades por carbono, que empezaron en 2005 y que se han estancado desde 2009, pues están dispersas en ciudades de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia, y suponen en torno a 32 millones de personas las que están en el entorno de estas iniciativas. Y en el caso de las ciudades en transición, que comenzó en 2006 y que hay una planificación consciente de reducción del consumo energético, pues en 2013 no ha variado mucho, eran 450 organizaciones oficiales y 644 las que estaban en proceso en más de 34 países. Es decir, la red es mayor en el caso de las ciudades en transición. Y ahí tenéis algunos de los objetivos más relevantes de algunas ciudades desde el punto de vista de objetivos de reducción del consumo energético. Por ejemplo, en California pues, se plantea una reducción de la dependencia de los combustibles fósiles en un 25% en relación con el año 90, un 20% de electricidad de origen renovable para 2010, esto se lo planteaban en 2005, que quedaron cerca de conseguir, y un 30% para el 2030. Bueno, hay, como veis, otros casos donde se plantea una reducción del consumo de petróleo en un 50% para el 2026, por ejemplo en el caso de Brisbane,
o eliminación de las emisiones de CO2 para 2020 en el caso de las viviendas. Bueno, ahí tenéis un pequeño muestrario de ese énfasis, ¿no? Bueno, sí, 5, ya quedan muy poquitas, quedan 3 o 4. En el caso de Suecia, bueno, se planteó una cuestión así a gran escala del Estado y luego con medidas en las ciudades donde se planteaban estos objetivos, ¿no? De mejorar la eficiencia de un 20%, de la reducción en el 40%, el 50% del uso del petróleo, eliminación del petróleo para calefacción y edificios residenciales y una reducción del consumo industrial entre el 25 y el 40%. Y en el caso del sur de California, pues lo que os comentaba antes, ¿no? Reducciones en el consumo de combustibles fósiles para el 2020, de las energías renovables de una manera muy importante para aportar al mix energético en el caso de la electricidad, o en el caso del transporte, reducir la distancia recorrida por los vehículos propulsados por combustibles fósiles al nivel del año 90, es decir, reducir claramente la distancia, la movilidad, la distancia, un objetivo de movilidad o de distancia. Bueno, concluyo ya con los resultados de un proyecto europeo interesante, titula Apocacito, un nombre así un poco curioso, ¿no? Que es los Carbon Cities, bueno, que se ha aplicado a 10 ciudades europeas, entre ellas Barcelona, ¿no? Y que plantean estrategias y escenarios post-carbono con el horizonte 2050. Esas son las ciudades, ¿no? Barcelona, Copenhague, Estambul, Lisboa. Plantea una triple dimensión de la transición económica, social y ambiental y dos escenarios, el tendencial, el BAU, y el escenario de post-carbono del 2050. Bueno, esto han hecho una cosa interesante de preguntar a los actores de cada una de las ciudades, a los movimientos sociales, qué cosas habría que hacer en cada una de estas dimensiones, y cogieron un montón de dimensiones y el proceso de participación pública arrojó un poco, medidas en un montón de dimensiones que veis ahí, ¿no? Pero os he puesto aquí un poco el caso de Barcelona y me gustaría destacar un poco cómo se plantea el consumo energético, de uso de energía en Barcelona, con la tendencia pues es superior a la actual, ¿no? Y se plantea una reducción del consumo energético pues, en torno a un 20% en la energía en la ciudad, haciendo énfasis sobre todo, como veis ahí, en las 4 dimensiones: residencial, servicios, industria y transporte, ¿no? Y básicamente haciendo desaparecer los combustibles fósiles, salvo el gas natural, y eso sí, dándole mucha caña a los biocombustibles, que esto es uno de los elementos también bastante conflictivos. Vale. Una de las cosas que me gustaría destacar es que cuando se plantean cómo logramos que las ciudades transiten hacia un escenario post-carbono, la dimensión de ver no solo lo que ocurre en la ciudad, sino las consecuencias de lo que ocurre en la ciudad en el resto del territorio, esto que comentaba antes José Manuel, es fundamental. Porque mirad, cuando se plantean el cálculo de las emisiones que se generarían en estas ciudades, en el escenario BAU y en el del 2050, lo que aparece en el cálculo de las emisiones directas, sin tener en cuenta, es decir, lo que se genera, lo que se emite en las ciudades, pues aparecen unas reducciones muy importantes, como veis, ¿no? Claro, Barcelona, pues entre un 50, casi un 80% en todas, ¿no? Salvo Estambul, que Estambul es el único que sale fatal en este estudio. Estambul no tiene remedio, es una cosa ahí tremenda, ¿no? Sale siempre fatal. Claro, si aquí solo estamos viendo lo que se emite en la ciudad, pero si en vez de calcular eso, calculamos lo que no solo lo que se emite en la ciudad, sino las emisiones asociadas a las importaciones de bienes del resto del mundo y del resto del país, entonces, tanto un escenario como otro, que prevén crecimientos del consumo, llevan al resultado completamente diferente. Fijaos las emisiones cuando tenemos en cuenta, en términos de análisis de huella, en términos de las emisiones incorporadas a los bienes importados, tanto en el escenario postcarbono como en el escenario tendencial. Claro, esto de la reducción dentro, haciendo que aumente fuera, pues no es buena solución. Por eso aquí es muy relevante tener esa visión de ¿cómo logramos la resiliencia dentro? ¿La logramos a costa de lo de fuera? Entonces, ¿eso es una resiliencia correcta? ¿Sí o no? ¿No? Y aquí tenéis, como veis, como todas, lo azul sería simplemente las emisiones
que se generan en ese mismo territorio, no asociadas a los bienes importados. Y cuando incorporamos eso, fijaros que ya la cosa cambia sustancialmente. Cambia y mucho. Bueno, lo dejaría aquí con esta penúltima, ¿no? Mirad, aquí tenéis el incremento territorial, la expansión territorial de las ciudades objeto del estudio, y en algunos casos se plantean escenarios tendenciales o incluso post-carbono con un incremento de la edificabilidad y de la expansión de la superficie urbana muy relevante, ¿no? Fijaros lo de Malmo, ¿no? Que plantean un aumento del hasta el 43%, ¿no? de los kilómetros de superficie urbanizada. Las enseñanzas, que serían las dos, paso muy rápido, sería que la ciudad post-carbono no se alcanzará en 2050 en la mayoría de los casos analizados, por varias razones, por la debilidad con la que se plantean las acciones previstas, porque los impactos directos e indirectos desde el punto de vista de la huella de carbono, por ejemplo, como veis hoy, son incluso mayores en 8 de los 10 casos, ¿no? Y eso es así porque se prevén aumentos del PIB, del gasto y del consumo. El margen de ahorro y de eficiencia energética es muy relevante. Los niveles de despilfarro con los que gestionamos las ciudades son alucinantes. Y antes de plantearnos sustituciones o cambios de modelo energético, convendría muy bien que hiciéramos mucho énfasis en la reducción del despilfarro, ¿no? El urban sprawl, por ejemplo, en escenarios de postcarbono aumentan todos, lo cual no parece que sea muy recomendable, ¿no? Y lo que por último ya, el gran déficit de la mayoría de estas estrategias y escenarios, en muchos casos planteados desde abajo, son la poca ambición en la resolución de las cuestiones sociales, tanto en la pobreza como en las desigualdades. Entonces esto es una pata muy importante y que en la mayoría de estos análisis que ponen mucho énfasis en lo tecnológico se suele olvidar, ¿no? Y ya concluyo. Enseñanzas de todo esto: énfasis en la reducción y cierta desconfianza de las opciones tecnológicas, creo que debería ser un elemento importante para gestionar los sistemas urbanos. Importancia de actuar sobre el modelo de producción y consumo, producción y comercio local para evitar la resiliencia a costa del resto del mundo, modelos agroecológicos y economía social, poner trabas a la expansión de la urbanización y el automóvil privado, actuaciones sobre el diseño urbano, participación ciudadana informada e impugnar un poco esa lógica expansiva del modelo. Todo ello utilizando el marco institucional que tenemos para alentar los nuevos valores, no para fomentar los viejos. Porque claro, lo que estamos haciendo sistemáticamente con el marco institucional actual es fomentar los viejos. Y nada más, muchas gracias.